Si tienen algún problema de audio o algo ahorita, podemos tratar de arreglarlo para que podamos tener 100% la vía para participar. Abajo puse algunas instrucciones, por favor mantener los micrófonos en mute. Cualquier problema o pregunta, por favor podemos pedir la palabra vía chat para mantener un orden en la reunión. Al perder conexión, perfectamente ejecutamos el mismo link con el que entramos y podemos entrar de nuevo sin problemas. Tratemos de mantener el mismo orden de los temas que vamos siguiendo, y si surge algún otro tema, perfectamente, si queda tiempo al final podemos discutirlo o agregarlo al próximo webinar. No sé si me escuchan todo bien. Ok, perfecto. Ok, en cualquier momento pueden hacer sus preguntas. A medida que vamos desarrollando los temas, perfectamente pueden interrumpirme vía chat y hacer sus preguntas y con gusto vamos a tratar de responderlas. Ok, lo que vamos a tratar de ver hoy es una continuidad al webinar pasado. El webinar pasado, si recuerdan, estuvimos viendo lo que era instalaciones standalone, instalaciones de red, todo para uso online. El día de hoy vamos a tratar de cubrir lo que es la parte para estudio offline y ver las carpetas, archivos, aplicaciones que genera la instalación de Dynet, para poder hacer configuraciones, modificaciones al programa, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda del webinar pasado, que no tengamos claro todavía la instalación standalone, la instalación en red, porque sí es importante que lo manejemos bien para este webinar. Ok, si está todo bien, iniciamos. Ok, con respecto a lo que son los archivos y carpetas de Dynet que el programa genera, voy a tratar de hacer una pequeña recopilación de la instalación de standalone o instalación de red que vimos la vez pasada. El proceso para todas las instalaciones básicamente es el mismo, para todos los tipos de instalación. Eh, los archivos se generan igual en las mismas rutas siempre, son las mismas carpetas, son las mismas aplicaciones, en algunas diferencias con la plataforma de Macintosh, que varían las rutas debido a la diferencia de la plataforma y algunos nombres de algunos archivos, que no vamos a profundizar mucho en eso porque no estamos ahorita tan interesados en, no hay tanta exigencia ahorita de Macintosh. Eh, la instalación es exactamente la misma, insertamos nuestro disco de instalación, seguimos el wizard, introducimos nuestra clave, instalamos los productos, etcétera. Eso es para una instalación online. Ahora, las carpetas y archivos que se generan con la instalación de Dynet, por ejemplo, en una máquina que tenemos Windows XP o Vista, podemos ver a continuación las rutas que aparecen. Por ejemplo, cuando es una instalación standalone y tenemos Windows XP, toda la información de, del programa, cuando instalamos un standalone, se va a almacenar por defecto en C Program Files Dynet, como lo podemos ver en la presentación. Y todos los archivos que tengan que ver ya como cliente, independientemente que tengamos una instalación standalone, hay una carpeta adicional que es donde el programa corre ciertas aplicaciones, y estas carpetas, si estamos en Windows XP, serían en Documents and Settings, All Users, Application Data Dynet, en el caso de que esté en inglés, y en el caso de que esté en español sería datos de programa Dynet. Y en el caso de Windows Vista, se va a generar una carpeta en Program Data llamado Dynet. Más adelante vamos a ver los archivos que se generan dentro de estas. Si estamos en una instalación de red, la ruta que nosotros ingresemos a la instalación es donde vamos a poder ver esos archivos de instalación de Dynet.
Y siempre de igual manera, en los clientes de esa instalación de red, vamos a ver las mismas rutas, Windows XP, ML Users y Windows Vista en Program Data Dynet. En el caso de Mac, la instalación es exactamente igual. La única diferencia es con las rutas de instalación, lo que en Windows llamamos Program Files, en Mac se llama HD, que es Applications. Ahí se genera una carpeta de información y la carpeta local de cliente se va a generar en HD Users Share Dynet. Esto es similar a lo que tenemos en Documents Series al Users Windows. Eso con respecto a las ubicaciones. Ok, dentro de esas ubicaciones, viendo la carpeta principal, las carpetas que se generan en el servidor ya va a aparecer en sus pantallas. Son todas estas carpetas que miramos ahí. Vamos a tratar de ver las más importantes con las que vamos a estar teniendo más manejo, nosotros que somos técnicos. Donde dice carpeta de Dynet en el servidor, la primera carpeta que aparece es el content, y voy a entrar un poquito voy a tratar de ir entrando simultáneamente para que ustedes vayan viendo lo que contiene esta carpeta content, para poder manipularlo o hacer modificaciones en caso que necesiten. Voy a estar abriendo algunas cosas, hay un poquito de retraso, pero yo voy a estar pendiente para que ustedes puedan verlas y irles mostrando a tiempo. Ok, ahorita van a ver donde se instala Dynet, dentro de la carpeta content, es donde está todo el contenido. Cuando hablamos de contenido nos referimos a video, audio, todas las imágenes que nosotros vemos cuando estudiamos algún producto, ya sea Let's Go, First English. Y si ustedes se fijan, son carpetas con alguna combinación de números y letras. Para poder saber a qué carpeta pertenece a qué producto, perfectamente podemos visitar el sitio web, el sitio de soporte de Dynet, y ahí podemos apreciar lo que es una lista de números de identificación de los productos, que voy a mostrarla también enseguida. Esa numeración que ustedes miran ahí, por ejemplo, si tenemos algún problema o algo relacionado, por ejemplo, con Christmas Carol o New Dynamic English, por ejemplo, sabemos que el código de New Dynamic English es el código 10. Entonces, ese código 10 es correspondiente a la carpeta content, donde vimos al inicio, donde dice 010 mul 42. Todo lo que tenga al inicio 010 significa que pertenece al producto New Dynamic English. Si revisamos el 011, según la lista que le había mostrado, vamos a ver que es Alice in Wonderland. First English, por ejemplo, es el 27. Y después de ese número aparece lo que es mul, y después aparece un número, que es 41 o 42 o 66, y esto significa la versión que tenemos instalada. Es decir, que si tenemos la carpeta 010 mul 42, significa que tenemos New Dynamic English versión 4.2. Entonces, en muchas ocasiones se dio el caso de repente, usando discos viejos, de que la persona quería estudiar New Dynamic English 4.2 y el content que tenía el 4.1, entonces estaba ese problema. Entonces, de esta manera podemos revisar. Dentro de este content, si lo abrimos, hay una serie de archivos que, como les comentaba, son videos, son audio, y en algún momento es posible que ustedes han visto mensajes como que no se encuentra el archivo mod.tal,
Eso se refiere a que ese content de ese producto está incompleto, entonces es necesario reinstalarlo o tratar de sumar ese archivo que falta a esa carpeta content. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Ok, continuamos. Eso es con respecto a la carpeta content. Ahora, seguimos con las carpetas de Dynet. Vamos a ver que hay una carpeta llamada Data. El Data ahí es donde se van a almacenar la información de todos los usuarios o estudiantes del programa, ya sea online u offline, pero con la salvedad de que primero tienen que haber entrado online para que la carpeta de ese alumno se genere en el Data ahí. Cada carpeta de estas corresponde a un alumno de sus clases. Para poder saber qué carpeta corresponde a qué alumno, hay un archivo de texto al final llamado student, que al ejecutarlo nos aparece una lista de todos los estudiantes o direcciones de correo que son el ID de ingreso, seguido de un número de carpeta. Ya lo van a poder apreciar. Carla tiene una pregunta. ¿O José Luis? No, es José Luis. ¿Sí? José Luis, ¿tiene alguna La pregunta? pregunta, ok, sí, la pregunta es, la carpeta content es la que se debe copiar entonces en las máquinas cliente de una instalación en red para agilizar un poco la parte de video y audio. ¿Es posible? Hemos entendido que si copio esa carpeta dentro de la máquina cliente, no del servidor, va a ser un poco más ágil todo lo que es la parte de video y audio. Exactamente, muy buena pregunta. Normalmente cuando hacemos una instalación de red, no necesitaríamos copiar la carpeta content en cada cliente, pero al hacer esta copia de ese content en cada cliente, lo que hacemos es minimizar el trabajo de la red, minimizar el trabajo del servidor, porque cada cliente va a buscar primero esos videos localmente en esa carpeta content local y en caso de no encontrar algo va a ir al servidor. Entonces definitivamente esto agiliza mucho. En el caso de la gente que ha usado wireless, esto viene a ser una de las soluciones también, porque se minimiza bastante el uso de la red, no van a entrar tanto al wireless, todo lo van a consumir local y si necesitaran algo van a ir al servidor en pocas ocasiones. Muy bueno. Ok, estamos de vuelta entonces. Mil disculpas por la interrupción. Alguien pasó por donde se conectaban las computadoras aquí y desconectó todo. Ok, estamos de vuelta. Ok, continuando, habíamos quedado en la pregunta que estaba haciendo, creo, José Luis, con respecto al content en las máquinas clientes. No sé si quedó contestada tu pregunta, José Luis. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces continuamos. Ok, estamos viendo lo que era el Data I y está por mostrarles lo que contiene el archivo Students. Ese archivo Students les va a indicar a ustedes los nombres de los alumnos que han estudiado. Vamos a esperar un momento. Ok, ahí estamos. Ok, entonces ese archivo de texto, si ustedes miran a la parte izquierda, primero dice becorrales, arroba cesa, por ejemplo. Todos esos son los ID de los usuarios que han ingresado en esa instalación. Y dice igual y un número. Significa que, por ejemplo, si el usuario prueba arroba prueba.com tiene ese número 00127851, 12871, entonces significa que la carpeta en el data I con ese número
es donde van a estar los historiales específicos de ese alumno. En algunas ocasiones tenemos problemas con historiales, entonces perfectamente podemos ir ahí, ver si existe esa carpeta para poder entrar offline, podemos ver si la sincronización tuvo algún problema, van a ver algunos archivos duplicados ahí, pero eso más que todo para que lo sepan, pero no realmente no vamos a hacer modificaciones mayores aquí. Si continuamos con las carpetas de instalación, vamos a ver el data, que es algo similar, pero en vez de almacenar lo que son estudiantes, a lo que son clases, cada clase que ustedes ingresan va a formar una carpeta similar a la que formó en el data ahí con los estudiantes. Y de igual manera, en el archivo de texto clases, ustedes van a ver qué carpeta corresponde a qué clase para entrar a ella. Otra carpeta importante aquí es lo que es el TextW, que es donde almacenamos todo lo que es lo que tiene que ver con Speech Recognition y lo que es support, que tiene que ver con otras cosas como tutor y algunas otras cosas internas del programa. Okay. Eso es con respecto a la instalación. Con respecto a las aplicaciones que se instalan con el programa, como ustedes ya lo saben, el Records Manager, que es con el que manipulamos o tenemos una estadística de los accesos de los usuarios, administración de las clases, etcétera. El Launch, que es con el que vamos a ingresar para poder estudiar algún producto en particular. UpToDate, que debería de usarlo en caso de necesitar alguna actualización, muy similar al Windows Update de Microsoft. Si ejecutamos el Windows Update, porque quiero marcar un poquito algo aquí de diferencia, con la nueva versión 2.6 que tenemos ahora, ustedes van a ver una sola línea que dice Dynet Applications. En esa línea Dynet Applications está incluido lo que antes bajábamos manualmente y por separado lo que es el Records Manager, el Engine y lo que es el Launch, para evitar problemas de que en muchos casos algunas personas tenían una versión de Launch, otra versión de Records Manager, otra versión de Multimedia Engine, entonces daba problemas. Hicimos esto que es Dynet Application, donde está todo incluido. Simplemente seleccionamos cualquiera de los ítems para actualizarlo, le damos bajar y se actualiza. Y en el caso de los que tienen asteriscos, que en este caso no hay ninguno porque todo está actualizado, significa que cuando hay un asterisco significa que falta una actualización. Ahora, también quiero profundizar un poco en lo que es Analyzer, que es una herramienta que como técnicos es de primera utilidad para nosotros. Con esta nos ayuda a resolver la mayoría de problemas técnicos o por lo menos identificar la mayoría de cosas que están pasando en Dynet cuando está trabajando algo mal. Con la versión 2.6 hubieron varias modificaciones con respecto al Analyzer, pero más que todo para brindarles a ustedes una comodidad de poder utilizar esta herramienta. Se las muestro a continuación. Al ejecutar la herramienta, inmediatamente nos va a aparecer lo que antes teníamos que seleccionar manualmente, que era analizar instalación de Dynet. En ese análisis que ustedes miran ahí en color amarillo, van a ver toda la información que tiene que ver con la instalación que ustedes tienen. Van a ver el tipo de instalación que tienen, unidades que tienen disponibles, directorios en los que se instaló Dynet, privilegios, van a ver las versiones tanto de QuickTime como Acrobat Reader, como versiones del programa. Y las cosas que salen en rojo, por ejemplo, como Incorrect User Privilege, ustedes saben de que hay algún problema en privilegios, entonces perfectamente ustedes pueden ir y revisar de acuerdo a lo que el Analyzer les da información. También el Analyzer tiene algunas opciones, el menú opciones, por ejemplo, preparar clientes de una instalación de red, donde creamos los accesos a los clientes, donde instalamos la última versión de QuickTime, Acrobat Reader y también, como lo comentaba José Luis,
podemos con esta herramienta copiar la carpeta content a cada cliente, solo que el proceso hay que hacerlo por individual, o sea, hay que ejecutar este proceso en cada cliente para que se copie en cada máquina. Herramientas de audio, en el caso que tengamos problemas para grabar o escuchar, podemos hacer algunas pruebas de audio acá. Y misceláneos, podemos visitar el sitio de soporte para ver el estado de los servidores en caso de que perdimos alguna conexión y verificar si el servidor realmente está activo o no. Para corregir rutas de instalación y para cambiar una instalación de red a una instalación local. Eso es con respecto al Analyzer. Ahora, estas son aplicaciones de Dynet. Hay otros archivos que son importantes, que son de configuración, como son el Record Cine. El Record Cine les muestra toda la configuración que el programa usa. Obviamente está basado en algunos códigos que solamente el programa los entiende, pero hay ciertas cosas que se le da facilidad a ustedes como técnicos para que puedan manipular. Vamos a ver una de ellas más adelante. Y en la página web está una lista de todas las modificaciones que podemos hacer al programa mediante el Record Cine. Otro archivo de configuración lo tenemos en la carpeta que se crea localmente, que les presentaba al principio, y es el archivo versión W. Ese archivo versión W es muy importante para que nosotros podamos conectarnos con un servidor de Dynet. Por ejemplo, en este archivo se maneja la información de todos los servidores. Si ustedes se fijan en este que estoy marcando a continuación, ese es el servidor de Américas. Ya lo van a poder visualizar. En muchos casos aparecen errores como no CD in the drive, o aparecen errores como que no se encuentra el servidor, o aparecen errores como static, y es debido a que este archivo no tiene la información del servidor al que necesitamos conectarnos. Para eso es necesario bajar uno nuevo o perfectamente usar el archivo versión W backup que mantiene el programa. Todos los archivos que ustedes miren como versión que miramos a continuación, versión ini.back, todo lo que termina en back significa backup. En el caso de que el versión W está malo, simplemente tendríamos que borrarlo y ese backup va a venir a reemplazar ese archivo nuevo para tener acceso. Asimismo para el Record Cine también, si el Record Cine está fallando, nos modificó la instalación, hay un Record Cine backup, solamente lo borramos el Record Cine y automáticamente con ese backup se va a restaurar. Esos son los archivos de configuración. ¿Alguna pregunta? Salvador. Sí, escucho. Ok, por ejemplo, aquí en Costa Rica te he comentado ya en repetidas ocasiones Sí. que este archivo de un pronto a otro simplemente desaparece, no es que desaparece, pero se modifica y perdemos todo lo que es el acceso al Records Manager también. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Principalmente, No te escuché. ok, te la voy a digitar mejor. Ok, este archivo se daña muy fácil, al menos aquí en Costa Rica sucede mucho. ¿Te refieres al archivo de Record Cine o al archivo de versión W? Ok, sí, el versión W suele ser afectado en algunas ocasiones. Es un archivo de texto, realmente es bastante vulnerable. Pero en el caso, como te decía, no hay alguna forma de protegerlo, porque más que todo lo que lo daña viene a ser como cosas de virus en la máquina o que de repente sean algún cierre ahí inesperado, cosas así, o que de repente se está bajando una nueva versión del versión W y que hay alguna interrupción de internet. No hay alguna forma de protegerlo, pero si tienen algún problema de este tipo, bastaría simplemente con borrar ese archivo versión W y al ejecutar el programa nuevamente, el archivo va a ser recreado de nuevo, volviendo a la normalidad del programa. No sé si está contestada tu pregunta, Lourdes. Ok, sería entonces básicamente borrar el acceso y regresar a Dynet. Ya con eso se crea otra vez.
Exactamente, si en esa instalación Ujú, existe ese archivo versión .ini.back, cuando tú borras el versión ujú. W dañado, el programa va a crear una copia de ese backup y te va a generar uno nuevo inmediatamente. Ok, pero debe existir el punto back también. Si no está o si ese está dañado también, esa versión W, el punto ini, no lo va a resolver o si lo resolvería. Lo Exactamente, que es, si en el caso de con que solo, el versión ini.back se va a formar un backup, se va a formar ese archivo cuando el programa determine que ese archivo está funcionando bien. O sea que nunca el programa debería de hacer un backup de un archivo que entiende que está dañado. En el caso que no existieran ambos archivos, que realmente es un caso bien remoto, perfectamente podemos visitar el FTP de Dynet. Voy a poner el FTP aquí, dynet.net, Pleca Courses. Y de ese link podemos bajar cualquiera de los archivos de Dynet. En el caso de que no se resolvió el problema y que incluso después de eso el programa no te lo baja automáticamente, perfectamente tú puedes bajar uno nuevo de ahí. Como te digo, son casos bien remotos, pero sí tienes esta otra herramienta para hacerlo. No, el up-to-date, pregunta Rocío si al ejecutar el up-to-date no te va a actualizar este tipo de cosas. El programa al ver que falta el archivo versión W, él debería intentar bajarlo. Primero ver el backup, si no está el backup debería intentar bajarlo. Y si no pasara, como te digo, que es un caso ya realmente muy remoto, entonces puedes bajarlo manualmente y insertarlo en la misma ubicación. ok, entiendo, pero acá, por ejemplo, me ha pasado que lo he bajado, lo he copiado, reingreso a Dynet y aún así me sigue dando server static. Ok, ese proceso debes de hacerlo en las máquinas clientes donde tienes el problema. Es decir, ese archivo versión W es independiente en cada cliente. Entonces, en cada cliente tú tienes que borrar ese archivo. Y otra cosa que podría sugerirte también es revisar si en la carpeta de instalación de Dynet en el servidor existe un archivo versión W. Si existiera, ese habría que borrarlo porque lo que haría el programa es copiarte ese versión W del servidor y no realmente el de backup de cada máquina. Ok, sí, porque me pasó que si en una máquina, que obviamente están instaladas por red, si en un cliente falló ese archivo, todas las demás me dieron estática. Sí, es posible por eso, Entonces porque tuve que volverlo a copiar. de repente el archivo de repente bajaste el archivo versión W, pero no se copió en esa ruta, sino se copió en el servidor. Entonces, la Ok, primera máquina lo jaló y las otras máquinas lo jalaron mal. Ya estaba perfecto. dañado. Entonces, lo solucionas así, independientemente en cada máquina, borras esta versión W y él debería de corregir el problema. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ok, continuamos. Eh, Vimos carpetas de instalación ahorita y archivos de Dynet. Ahora vamos a pasar a lo que es la instalación offline. Este es el mismo tipo de instalación como les comentaba antes, con la diferencia que es un estudio desconectado de Internet. Eh, Esto se hace en caso de que tenemos algún cliente donde no contamos con una buena conexión, como lo vimos al inicio, no contamos con el mínimo de conexión de internet y para evitar problemas, no de pérdida de conexión, porque eso ya no es una posibilidad, perder datos, pero más que todo para no tener interrupciones en el uso del programa y todo eso. Eh, Más que todo la instalación es la misma, las únicas diferencias son dos de las que vamos a ver cómo hacer que una instalación funcione como offline. Eh, el primer cambio que deberíamos de hacer, que puede ser manual o puede ser programado, al ejecutar nuestro launch o el Records Manager, ustedes han notado que aparece una opción estudiar desconectado offline. Al seleccionar, como está en el dibujo, en la presentación, al seleccionar vamos a quitar esto.
Al seleccionar la opción estudiar desconectado, inmediatamente le indicamos al programa que todos esos historiales que estudiemos en ese momento van a ser guardados localmente y no al servidor de Dynet. Podemos hacerlo manualmente aquí o podemos darle una orden a la instalación que lo ejecute por default. Para eso tenemos que modificar el Recursini, que lo vimos hace unos momentos, agregando esta línea al final, donde dice Study Offline Default, igual yes. Tiene que estar exactamente así para que el programa pueda identificarlo. Si está en yes, inmediatamente que nosotros ejecutamos el launch, inmediatamente va a aparecer esa opción seleccionada, para que así no haya confusión de que algunos alumnos entraron online, otros alumnos entraron offline. Más que todo eso es lo que define si vamos a estudiar online u offline. Ahora, lo importante del estudio de offline es lo que es la sincronización. Para eso vamos a ver 3 tipos de sincronización. Primero, la automática, que sabemos que cuando estudiamos en un laboratorio online, inmediatamente que nosotros ingresamos como un usuario online, inmediatamente ingresamos al servidor de records, que es Américas, en California, y al salir sincronizamos nuestros historiales directamente al servidor de California. Este proceso es automático. Si sucediera alguna interrupción o algún problema en esa parte de sincronización, el programa almacena esos datos localmente en la máquina. La próxima vez que el usuario ingrese online de nuevo, entonces esos historiales van a ser sincronizados automáticamente al servidor de records. Ahora, con la instalación manual, que es en el caso offline, significa que mientras nosotros estudiamos offline, toda la información que tenemos está en nuestro servidor local. Mientras nosotros no hagamos una sincronización de esos historiales, entonces la información nunca la vamos a poder ver vía IRM o vía Internet Record Manager, porque esa información aún no ha sido subida. Para subir esa información es necesario sincronizar, y lo que hay que hacer para hacerlo es abrir el grupo, abrir una clase, cualquiera de ellas, y si lo hacemos manualmente presionamos el menú opciones, sincronizar los historiales de los estudiantes. Esto hace que todos los estudiantes que están localmente se sincronicen a nuestro servidor de records. Esa es la opción manual. Junto con esta opción, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es subiendo todos los records que están en nuestro servidor local al servidor de records en Estados Unidos. Pero hay ciertos casos en que estudiamos offline, en que hacemos modificaciones en el Record Manager online y que no miramos el efecto inmediatamente. Es decir, entramos online, desbloqueamos cierta lección o unidad, pero nos damos cuenta que el alumno que está estudiando offline aún no tiene el acceso a esas unidades que desbloqueamos. Es porque la información está en el servidor de California y no en el servidor nuestro. Para que esa información se sincronice con nuestro servidor local, hay que hacer el mismo proceso, con la diferencia de que antes de seleccionar la opción sincronizar los historiales de todos los estudiantes, vamos a tener presionado lo que es la tecla control y shift. Una vez presionadas las dos teclas control y shift, presionamos la misma opción sincronizar historiales de los estudiantes, y esto va a ser el proceso inverso. En vez de mandar historiales de nuestro servidor al servidor de California, vamos a hacer lo inverso. Vamos a bajar los datos que están en el servidor de California al servidor local. Y este proceso, cuando usamos Shift Control, en vez de sincronizar todos los historiales, solamente se sincronizan los historiales de esa clase en la que estamos ingresados. Una vez que hacemos eso, vamos a notar que el estudiante que estudia offline ya va a poder ver los cambios, ya va a poder entrar a la lección que habíamos desbloqueado anteriormente. ¿Alguna pregunta con eso? Disculpa, Salvador, Lourdes y yo hemos estado haciendo un par de preguntas, no sé si las has visto en chat. Sí, las estoy notando ahorita. Yo pregunté, habla Mónica, disculpa, habla Mónica. Yo pregunté que si la línea del default que habías mencionado del Record Genie no está en la versión 2.5, no la veo en la 2.5, en la 2.5 hay que agregarla manualmente, ¿cierto? En todos los casos, la primera vez hay que agregarlo manualmente. El Record Cine
por default no trae esa línea. Porque más que todo Mira. estamos tratando de que todo lo que sea se trate de hacer online. Entonces, en el caso que estudies offline y que necesites esta instrucción, hay que agregarlo manualmente en cualquier lugar del Record Cine, siempre y cuando sea al inicio de una línea. Ok. O sea, puede ser en Y cualquier lugar. entonces Gracias. Y Lourdes preguntó que el uso del control para qué, solo el uso del botón control cuando está sincronizando, que para qué es. Ok, como explicaba hace unos momentos, cuando lo hacemos la sincronización sin ninguna tecla, sincronizamos todos los historiales de nuestro servidor local al servidor de California, ¿verdad? Cuando usamos la tecla, ya no estamos usando lo que es la tecla control. En Costa Rica lo estamos usando bastante, bueno, en algunos lugares lo han estado usando bastante, pero la tecla control lo que hace es nada más bajar esa clase del servidor de California al servidor local. Entonces eliminamos esa opción porque lo que se pasaba es que si no se tenía el cuidado de haber sincronizado antes los historiales locales, se reemplazaban. Entonces con Control Shift se hace el doble proceso. Se suben los historiales que tenemos locales y se bajan los de la clase. No sé si está clara la respuesta. Ya. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta que se me haya escapado de casualidad? Ok. Salvador, Sí, te escucho. tengo una pregunta. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, acá en Costa Rica tuvimos muchos problemas al inicio con lo que fue, los profesores habían entendido mal el uso del control y Exactamente. sobreescribían los datos. Así es. Entonces, porque acá la zona y teníamos que usar un modelo híbrido, ya sea online de vez en cuando y otras ocasiones offline. Sí. Entonces, la pregunta es, si yo estoy offline, siempre voy a sincronizar Shift Control por la clase. Sí. ¿Te acordás que antes Y si usamos quiero- control y ajá. causaba problemas? Entonces, ¿Correcto? quitamos lo que es control Ajá. y pusimos control shift y esto hace que ya no pierdas historiales, sino Para la que clase. vas a subir primero los locales y luego vas a bajar los que están en internet. Entonces esto viene a... Ahora, otra situación. Sí. Ujú. El batch que una vez se generó, que lo que hacía era una sincronización automática para todos los alumnos, este script lo tenés para que lo pases después, tal vez, porfa. ¿Te Eh, acordás? Había un script, un batch. sí, para hacer la Para sincronización que- programada. Ujú. Sí, para que los profesores no se quejaran, que tenían que quedarse ellos, que la conexión tal vez era muy mala. Exactamente, sí. De casualidad es el siguiente paso que vamos a ver ahorita y voy a mostrarles cómo hacerlo y, Ok. y ahí va a estar el script. Perfecto, no te interrumpo. Entonces, gracias. Ok. Con la sincronización... Salvador. Sí, te escucho. Ay, sí, antes de que cambien de tema, queríamos saber si los botones Control y Shift cuando vamos a sincronizar se aprietan solamente al dar la orden, al escoger la orden de sincronizar, y una vez que el programa empieza a sincronizar ya los podemos soltar, o es que hay que apretar los botones hasta que termine todo el proceso de No, sincronización. exactamente. Solo mantienes presionada la tecla Control Shift, le das un clic a la opción sincronizar los historiales y ya lo sueltas y él hace el trabajo por sí solo. Y solo para estar segura, entonces ese proceso involucra que la información vaya de nuestro servidor local al servidor en California y regrese también. Exactamente. La opción Control Shift hace ambas vías. Gracias. Ok, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Ok, para este proceso es manual y como comentaba Rocío, hay una opción de que el maestro no tenga que quedarse para sincronizar esto a diario. Hay una opción que es programada. Con esta opción programada, lo que hacemos es crear una tarea programada en Windows, puede ser en XP o Vista, y al crear esta tarea programada, designamos una hora a la que el programa va a sincronizarse automáticamente. Lo único que necesitamos para eso, aparte de configurar esa tarea, es que la máquina donde esté configurada tenga la conexión de internet y que quede encendido tanto esa máquina como el servidor.
La configuración es muy sencilla. Vamos al panel de control, luego escogemos tareas programadas, nos pregunta qué archivo deseamos ejecutar, seleccionamos lo que es el Records Manager, que es el archivo, es la aplicación que utilizamos para sincronizar. Luego que seleccionamos el archivo, escogemos la frecuencia con la que queremos que esto se haga. Esto realmente queda a criterio de cada administrador de laboratorio. Nosotros recomendamos que se haga por lo menos diariamente, que se haga una vez al final de cada día. Eso porque en el caso de que hubiera algún problema con el servidor o X cosa, si por ejemplo sincronizamos una vez a la semana, significaría que vamos a perder los datos de una semana. Si estamos sincronizando a diario y el servidor se dañara por algo con esos récords locales, perderíamos información solamente de un día. Entonces, la frecuencia, entre más continua sea, va a ser más eficiente para nosotros y va a ser menos la pérdida de datos. Una vez que hemos sincronizado estos historiales al servidor de California, esos datos son intocables, no se pueden modificar y no hay opción de que se pierdan. Ok, una vez que seleccionamos la frecuencia y cuando queremos que inicie a ejecutarse esta aplicación, viene la parte donde escribimos un usuario y una contraseña. Ojo, no es la contraseña de Windows, perdón, no es la contraseña de Records Manager ni nada que ver con Dynet. Esta es la contraseña de nuestro usuario local en la máquina de Windows. Esto es para que si la máquina en algún momento bloquea a su usuario, al tener esa contraseña la aplicación no va a tener ningún problema. Y finalmente, y que es la parte más importante, cuando le damos opciones avanzadas a la tarea programada que hemos creado, tenemos que agregar un pequeño script, al final una pequeña línea, que es lo que comentaba Rocío. Después de la ruta que dice ese archivo de programa Dynet, Records Manager, ponemos una contrapleca, luego las siglas SR, que significa sincronización, 2 puntos, el nombre del grupo con el que ustedes entran al Records Manager y 2 puntos, la clave con la que ustedes entran al Records Manager. Entonces, esto lo que va a hacer es, aparte de ejecutar el programa automáticamente, con esa instrucción le va a decir sincronice lo que está dentro de este grupo. Y finalmente aceptamos, habilitamos la tarea programada porque es importante que se habilite, no está por defecto. Y al habilitarla, entonces él automáticamente empezaría el proceso desde el momento que nosotros lo programamos. No sé si hay alguna pregunta. Ese manual se lo van a mandar a los técnicos. Miren, realmente yo puedo mandarles la información con gusto, pero esta información a más tardar esta semana que viene va a estar subida en el FTP de los CPs, donde pueden empezar a descargar toda esta información y posteriormente también va a ser incluido está incluido ya en la guía académica que tienen actualmente este manual, pero va a tener algunas modificaciones para hacer un poquito más claro el proceso en el nuevo guía académica que estamos trabajando en él ahorita. Pero de inmediato pueden encontrar en la guía académica cualquiera de las versiones. Está en los apéndices. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuamos. Ahora, vimos los tipos de sincronización que tenemos, maneras de hacerlo. Ahora, ¿cómo saber si realmente la sincronización se efectuó correctamente? Hay 3 formas de saberlo. Una de ellas puede ser mediante el archivo synclog, que está también en los archivos de instalación que vimos anteriormente. Y ese archivo synclog va a tener alguna información como la que vemos en este archivo que voy a mostrar a continuación.
y voy a mostrar el archivo Singlog para que también puedan verlo ya el archivo real. Ok, en unos minutos ya lo van a ver. Ok, en este archivo de Singlog aparecen varias líneas con fecha, hora eh, y otras combinaciones de números que viene a ser el primer grupo, que es la clase, y el segundo grupo, que es el estudiante. Ahí está. Ustedes pueden ver que está fecha, hora. El primer grupo es la clase a la que pertenece el estudiante, que es el siguiente número. Y el número que está al final es el número de historiales que se sincronizaron. Entonces, van a ver información como esa ahí. Si regresamos al documento anterior, para traducirles un poco que entiendan eso, cuando es un estudio online, las líneas van a ser como las que se muestran ahí abajo. Cuando es un estudio offline, que lo hemos hecho manual o que lo hemos hecho eh, programado, vamos a ver donde dice Sync all Student Records Now. Eso significa que nosotros dimos la orden de que se sincronizara todo. Y al final de esa sincronización va a aparecer que la sincronización acabó con 0 errores o con X cantidad de errores. Si la instalación acaba con alguna cantidad de errores, el mismo programa, la misma archivo de texto va a mostrar qué estudiantes son los que salieron con errores. Preferiblemente cuando tenemos un problema con un estudiante que trabaja offline, eh, nosotros pedimos que nos manden el data o el data ID para que nosotros podamos hacer las correcciones y así subir los récords y que no haya ninguna pérdida. Y si después de eso los problemas siguen, como suele pasar en algunas ocasiones, es porque algunos archivos de historiales se corrompen también. Entonces es necesario hacer renombrar lo que es la carpeta data I para que se vuelva a generar de nuevo con archivos totalmente nuevos. Siempre y cuando sea sincronizado con el servidor de California, no hay por qué tener miedo de perder algún historial. Cuando efectuamos una tarea programada, vamos a ver esas líneas que dice que la sincronización fue efectuada por un schedule task, y va a mostrar las líneas que sincronizaron y también va a mostrar los errores que sucedieron. Esta sería nuestra primera forma de verificar. Quizás la que nos va a tomar un poquito más de tiempo. La otra forma de verificar es mediante la misma herramienta con la que creamos la tarea programada. Cuando vemos las tareas programadas que se están ejecutando en la máquina, vamos a ver, en el caso de vista, vamos a ver este cuadro que dice el nombre de la tarea, que ustedes pueden poner sincronización o records manager. Va a aparecer la fecha que inició, va a aparecer la duración de la ejecución. Ustedes van a poder medir incluso ahí cuánto tiempo tarda en sincronizar los alumnos de ese laboratorio. Y si seguimos para el lado izquierdo aquí derecho de las opciones, van a ver otra columna más que dice última ejecución de la tarea programada, y ustedes van a poder ver que normalmente debería ser el día anterior. Si hay algún problema en el estado, va a aparecer hubo un problema con la sincronización, entonces ustedes deberían de ejecutarlo o manualmente, la tarea programada, o perfectamente dejarlo el siguiente día y estar pendiente de que realmente se efectuó la tarea. Y la otra forma de verificar si la sincronización se está efectuando, que es la más sencilla, es entrando al Records Manager, y cuando entramos a nuestro grupo y miramos las clases, vamos a ver lo que es último acceso. Si entramos con el Internet Record Manager, significa que si estudiantes estudiaron en la fecha del 15, por ejemplo, y aún no han sincronizado, no vamos a poder ver historial del 15 acá. Si los miramos significa porque sincronizaron. Por ejemplo, si ayer fue 15 y hoy podemos ver datos del 15 aquí, entonces significa que realmente ayer hubo una sincronización porque hay un último acceso. ¿Hay alguna pregunta con esto?
Ok, ¿cómo recuperar un data ID corrupto? Pregunta Rocío. Eh, Cuando estudiamos online, si tenemos algún problema con el data ID, bastaría con renombrarlo y no hay ningún problema de pérdida. En el caso de que se corrompa un data ID y estudiamos offline, tenemos aún usuarios, historiales de usuarios que estudiaron offline, lo que recomendamos es que ustedes nos envíen ese data ID, me lo envíen a mí, al correo sbarahona@diners.com, me lo envían a mí, si es posible, con una lista de los alumnos que ustedes ven que están teniendo problemas y yo hago las modificaciones acá, sincronizo a los estudiantes con que dieron problemas y ustedes tendrían que renombrar nada más el data ID para bajar un nuevo data ID, ya sin problemas. Entonces solo me lo envían el data ID con una lista de repente de los usuarios que están teniendo problemas en la sincronización. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, Salvador. Sí. En algún momento vamos a conversar, no sé si hoy o más adelante, de a dónde se graba la información en la estación del cliente cuando está trabajando fuera de línea. Ok, podemos verlo ahorita. Vamos a ver. Normalmente, si un cliente tuviera problemas, suponiendo, esta es la que están viendo ahorita es la instalación del servidor. Entonces, si el alumno está estudiando offline, esa información se va a almacenar en el data ID del cliente. Recordamos de que la carpeta del cliente se va a generar en C, Program Data, Dynet. Entonces aquí se va a generar una carpeta llamada data ID. En esa carpeta se va a almacenar esa información que por algún motivo no se pudo sincronizar. Al momento de conectarnos, volver a sincronizar, esa información va a subir al servidor de records. Entonces se almacena local y al almacenarse local aquí, inmediatamente va a mandar una copia al servidor para que esté listo para sincronizar en caso de que lo hagamos manual o por tarea programada. Siempre que estudiamos offline, recordemos de que estamos usando el servidor local. Entonces todo lo que hagamos sin sincronizar se va a ir a guardar primero al cliente, inmediatamente al data ID del servidor. Y al momento que sincronicemos, esa información va a sincronizar sin problemas al servidor de Dynet. ¿Respondí tu pregunta, Carla? Sí, Ok, tenemos una entonces, pregunta. eso es así, no obstante de si es XP o si es Vista, ¿cierto? Exactamente. Lo único que cambia de XP a Vista son las ubicaciones, como te mostraba al principio. En Windows XP se va a almacenar en Documents and Settings, All Users, datos de programa, Dynet, y en Vista C Program Data Dynet. Más que todo son las rutas, pero los archivos siguen siendo los mismos. La metodología que usa el programa internamente sigue siendo la misma. Realmente se ha reducido al máximo lo que son pérdidas de historiales, que de repente al inicio sucedía por pérdidas de conexión y todo esto, pero con esas nuevas opciones que se han implementado, esto se ha reducido, si es posible, al 0%. Es decir, cualquier desconexión que tengamos se va a almacenar local a la máquina y ese va a generar una copia del servidor y al sincronizarlo de nuevo, tener conexión, la información se va para arriba. Entonces ya no tenemos que tener miedo de pérdida de datos. Solo en el caso del estudio offline, que obviamente podemos perder los datos que aún no hemos sincronizado, por eso el cuidado de tener una tarea programada a diario y asegurarse que se esté efectuando correctamente. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Creo que hemos cubierto los temas que teníamos dispuestos para hoy. Si no hay más preguntas, solo me quedaría agradecerles la participación que han tenido en este webinar.
Esperamos igual sus comentarios, esperamos que ustedes puedan mandarnos más temas de los que ustedes creen que sienten alguna debilidad o que necesitan que les demos algún mejor consejo de cómo usar el programa mejor. Perfectamente me lo pueden mandar a mi correo, lo agregamos para los próximos webinars que tenemos. Realmente solamente nos faltaría un webinar que es tercero, el 20 de noviembre, y donde vamos a ver algunas cosas como identificación de problemas, algo más técnico, cómo solucionar algunos problemas, cómo usar la herramienta Analyzer más a fondo que la vimos hoy, a superficial, eh, cómo enviar correos para darle soporte técnico, cómo poder usar el sitio web para poder resolver problemas. Eh, entonces, si tiene algún otro tema o alguna otra duda, perfectamente me lo lleva a mi correo y lo agregamos. Que tiene una ¿Eso pregunta me acerca preguntas? del papel W. Sí, yo sé que algo que va a ser ahí en su Babel, como Mariano temprano, que todo lo que es correspondiente a Babel es lo que tiene que ver con el Speech Recognition. Ese es el programa que utilizamos para hacer el reconocimiento de voz en Dynet. Este programa ha cambiado ahorita. Si las personas que mantienen la versión 2.5 todavía van a seguir usando este Babel, es el mismo programa, pero ya está disponible una versión 2.6. Si ustedes ejecutan el UpToDate, una versión 2.6, este va a bajar un nuevo Speech Recognition que ya no es Babel, no recuerdo el nombre, pero ya no es Babel. Eh, no sé en el caso de Mariano si te estoy pasando algún error, Mariano, Babel W o lo notas en algún lado, ¿qué pasaba con el Babel? Excelente, muchas gracias. Ok. Sí, si en algún momento tuviera algún problema con el Speech Recognition o problemas así de mensajes de Speech Recognition, bastaría con ejecutar el UpToDate y hay una línea que dice Speech Recognition ahí. Pueden bajar esa última versión y los problemas deberían de resolverse. Al igual también pueden ejecutarlo desde el Analyzer para bajar una nueva versión de Speech Recognition. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por finalizar el webinar. Nuevamente agradezco la participación de cada uno. Es muy importante para nosotros que podamos estar en contacto y podamos ser una herramienta realmente de soporte efectiva para ustedes, que podamos resolver las cosas con el menor tiempo posible. Y los esperamos para el webinar número 3. Estaré enviando de igual manera la agenda y la invitación formal para cada uno de ustedes. Por favor, de socializar con las personas que ustedes creen que puede ser utilidad en estos webinars. Eh, y como les comentaba, si hay algún tema de su interés, algo que no hemos tocado, que no está en la agenda, perfectamente podemos incluirlo. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Éxitos. Gracias, Salvador. Gracias. Saludos a todos. Saludos.